Apocalipsis 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Y después, ¿qué tienen que hacer? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, dice, está como cerca. En el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Wow. Entonces, este es el comienzo del Apocalipsis y habla realmente que bienaventurado el que lee, dice, el que entiende esta palabra, el que busca el conocimiento de el Apocalipsis en su vida, porque es la revelación de Jesús en su plenitud. Y no solamente la revelación de Jesús, sino que es la revelación como hijo de hombre de usted y de mí, y que nosotros podemos descubrir el propósito de toda la palabra de Dios para mi vida. Y estamos llegando en el último tiempo, dice la Biblia en Juan, en 1 de Juan capítulo 4, habla de que este es el último tiempo. Entonces vimos en el último mensaje que en Mateo capítulo 24 habla en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una inquietud de parte de los apóstoles era también cuándo iban a ocurrir todas estas cosas. Y la palabra del Señor Jesús empieza a relatarles a ellos y le habla de que viene un espíritu de engaño muy fuerte y le dice: miren que nadie los engañe. También les habla que van a salir muchos falsos cristos que van a proclamarse que ellos son los Mesías. También descubrimos que en esta profecía habla, en el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, y habrá hambre, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y esto está vigente hoy día, reino contra reino. Nunca en la historia se ha aumentado el nivel de conflictos internos dentro de las naciones. Cuando habla de nación contra nación, habla dentro de un país. Lo que está pasando en Egipto, lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Tunisia, lo que está pasando en el norte, oeste de África, lo que está ocurriendo en muchas naciones hoy día como un levantar de nación contra nación, y también dice reino contra reino, países contra países. Hoy día el mundo está viviendo en una zona prácticamente roja, porque hay conflictos que se están generando. Habla de las pestes que están desatándose en la tierra. El dengue es uno de ellos. Imagínense que una ciudad como Ciudad del Este recibe 300 personas por día con problemas de dengue. 300 por día, en 100 días son, ¿cuántos? 3,000, en 206,000 en un año en una ciudad. Eso es una peste que está viniendo y está entrando y nadie sabe cómo batallar eso y tratar de detenerlo. Y nosotros estamos orando para que eso se vaya del Paraguay. También, ¿qué más? Mis queridos hermanos, la Biblia dice en Mateo 24:8 que todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. ¿Qué quiere? Como la mujer que va a parir. ¿Por qué? Señores, lo que se va a parir es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a parir porque Dios, la presión por causa del pecado va a ser tanto que va a empezar dolores de parto y la gente va a buscarla a Dios, y la iglesia tiene que estar preparada para recibir no a miles, a millones de personas. Dios necesita que usted se comprometa para tomar la última gran cosecha. La cosecha se va a tomar porque nunca en la historia, en la tierra, vivió este volumen de personas que están viviendo hoy día. ¿Y por qué Dios permitió que desde el año 1900 en adelante aumentara la población, mientras que por 2000 años nunca aumentó la población en estos niveles? Permitió que desde el año 1900 en adelante empiece a multiplicarse la población de una manera que no hay manera de sostener. Y Dios preparó para que este tiempo, el volumen de personas viva para tomar, y la iglesia reciba la gran cosecha. ¿Para qué? Para que luego venga el rapto de la iglesia. Mis queridos hermanos, ¿qué es el rapto de la iglesia? Eso vimos
¿Dónde? En 1 Tesalonicenses 4, versículos 14, 15 y 16. ¿Verdad? Que dice que Jesús descenderá de los cielos con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán, ¿quiénes? Primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado con vida, seremos arrebatados, dice. ¡Pum! Entonces usted va a ser arrebatado posiblemente, porque hay una posibilidad muy grande de que Cristo venga en este tiempo. Esta generación sea la generación que le vea venir a Jesús. ¿Cuántos le están esperando? ¿Cuántos viven con expectativa de que Jesús vuelve? Entonces, mis hermanos, tenemos que estar preparados para eso. Y dice la Biblia, en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y dice, otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí están las condiciones para que usted, dice, cuando la iglesia sea removida, queda el tratamiento de Dios con la tierra y especialmente con el pueblo de Israel. Porque dice que la nación de Israel va a nacer en tiempo de gran tribulación. Va a haber grandes conflictos. ¿Por qué? Porque lo único que le ayuda a Israel hoy día, ¿saben quién es? La iglesia de Jesucristo. Somos los que estamos orando por Israel. Somos los que nos levantamos, intercedemos a ese espíritu que quiere destruir a Israel. Y señores, ya el Imperio Romano vino y atacó, invadió y destruyó a Israel y fueron en la diáspora por 2000 años. Luego vimos, mis hermanos, que Israel en la Segunda Guerra Mundial más de 6 millones y el propósito era matar 6.666.000 judíos. Imagínense, esa es la idea que tenía Hitler en su mente, destruir. Pero la última gran batalla contra Israel va a ser en Armagedón. Pero ¿quién viene ahí? Cristo vuelve con su iglesia a destruir finalmente el misterio de iniquidad, el plan del diablo de tomar control de todo el planeta Tierra de vuelta. ¿Por qué de vuelta? Porque Cristo le sacó el poder y le dio a su iglesia. Ahora, la iglesia tiene que recibir el poder. Cuando alguien te da poder, ¿para qué es? Para que uses el poder, para que impartas poder, para comprometerte dentro de la estructura de autoridad, para ir a la conquista y la transformación de una nación. Amén. Entonces, dice en la palabra del Señor en el versículo 14, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, ¿a quién? A todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? El fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando sea predicado, ¿qué cosa? El evangelio a todas las naciones. Ahora, miren cómo se va a predicar el evangelio cuando la iglesia sea removida. ¿Cómo se va a predicar el evangelio durante los 7 años que vienen sobre la tierra de tribulación y gran tribulación? Dice en Apocalipsis 14, versículo 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señores, el sistema angélico va a entrar a participar en los 7 años de tribulación y van a empezar a predicar para que todo el mundo escuche y en un acto de su voluntad digan, yo rechazo o acepto a Cristo. Amén. Entonces van a conocer. Ahora, aquí está algo muy importante que es lo nuevo que estamos entrando hoy. Dice en el versículo 15 de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. La abominación desoladora es, señores, para que eso ocurra, tiene que haber, número 1, de vuelta en Israel, ¿qué cosa? Digan conmigo, templo. Templo. El templo posiblemente se va a reconstruir en tiempos angustiosos, en tiempos de gran tribulación se va a reconstruir el templo. ¿Y quién va a entrar a ese lugar para declarar que Él es el Dios de este siglo y tiene el gobierno sobre la tierra? Digan conmigo, el anticristo. La abominación desoladora, eso está en el libro de Daniel y usted va a descubrir ahí. En el libro de Daniel, en el capítulo
12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, dice. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, le dice a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, junto con todos los santos que vienen a conquistar. Amén. Desde el día que entra el anticristo, ¿a dónde? Al lugar santísimo, y se declara el Dios de Israel. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Cuando vino Jesús, Israel, ¿qué hizo? Le rechazó a Jesús. Pero Jesús mismo dice, a mí me rechazaron, pero a otro le van a recibir. ¿Y quién es ese otro? El anticristo. ¿Cómo él va a engañar? Porque él va a engañar con señales, prodigios y maravillas mentirosos. Israel, como está tan ansioso y van a haber tiempos de dificultades, el engaño es parte de la estrategia del anticristo. ¿Dónde está eso? Podemos empezar a mirar en Tesalonicenses. Usted va a descubrir aquí, en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, en el versículo 1. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué Pablo vuelve a escribir esta carta a los de Tesalónica? Porque en primera de Tesalonicenses él habla del rapto, él habla de la resurrección, y muchos empezaron a decir que ya ocurrió. Entonces él vuelve a escribir para reafirmar todo lo que tiene que venir antes de que ocurra el fin. Y dice Pablo entonces, él les dice en el versículo 2, no dejéis moveros, dice, porque vino como gente que empezó a decir, ya se fueron, ahora ya estamos en otra época, ya ocurrió el rapto, ya vino la resurrección, y se desesperaron. Y en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía, ¿por qué viene una apostasía? ¿Por qué la gente deja de creer en algo? Cuando viene alguien y le dice yo soy, con un engaño, la gente deja, y al apostatar se aleja de su fe y le sigue aquel que les engaña. Pero ¿cómo viene aquel que le engaña? La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿con qué? Con gran poder. ¿Y qué más? Y señales y prodigios mentirosos. Amén. Entonces, con señales y prodigios, como la gente busca señales y el pueblo de Israel pedía señal, ¿qué va a hacer? Él va a hacer señales y ellos van a apostatar de su fe, se van a alejar de Jesús, porque en ese tiempo muchos se van a rendir a Cristo y van a reconocer que Jesús es el Mesías, pero van a apostatar de su fe y se van a ir bajo un nuevo pacto con el anticristo, que va a hacer señales y van a decir, Él es el Mesías. Ellos están esperando un Mesías. Ahora, usted tiene que entender, como yo les había dicho a ustedes, que el anticristo posiblemente tenga sangre judía. ¿Por qué? Eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, dice. Wow. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y dice en el 37, y por esto decimos que posiblemente tenga sangre judía y que ellos le van a aceptar posiblemente por esto. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Wow, del Dios con mayúscula de sus padres. Quiere decir que sus padres tienen sangre judía de alguna manera. Y los judíos dicen, Él tiene sangre, Él hace maravillas, Él hace prodigios. Y dice en Apocalipsis 13 que Él aún le hará que un profeta le acompañe a Él, que se llama el falso profeta, para que todos se inclinen delante de Él. Y se haga una imagen de Él, dice en Apocalipsis 13, y que haga que todos le adoren a Él. Y el que no le adore, ¿qué le va a pasar? Se tiene que, decirle que está al lado, morir. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, ¿con qué? Con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia. Amén. Este es el falso profeta haciendo señal también, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar ¿a quién? A todo el que no le adorase. Va a haber un conflicto tremendo, porque finalmente cuando el anticristo entre en ese lugar santísimo, él va a buscar que se le adore. Ahí va a haber conflicto con el sistema religioso que le impulsó a él a llegar a esa posición de autoridad. Y dice la Biblia que él mismo va a matar a ese sistema religioso que nació ¿dónde? Babilonia, la madre de todas. Ese sistema religioso va a sentirse celoso porque ellos buscan el poder religioso. Pero el anticristo va a decir, ahora soy yo, ustedes están fuera, y va a haber un conflicto. Y dice en Apocalipsis 17 que él viene y le destruye ese sistema, y él planta su gobierno y su sistema espiritual en la tierra. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, desde el lugar santísimo. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a mandar que se hagan imágenes y va a mandar que esa imagen hable. Y dice la Biblia en el versículo 16, y hacía, dice, que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Apocalipsis 13, 17 dice, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Entonces, ¿qué vemos aquí? El anticristo entra, ¿dónde? Al templo de los judíos, les engaña, hace con lisonja paz, hace acuerdos, y entra él, y él se declara ahora el nuevo Dios de la tierra. ¿Desde dónde? Desde el lugar santísimo de los judíos. Señores, eso se está por construir en este tiempo, y se va a construir. Ellos tienen todo preparado. ¿Para qué? Para que el anticristo entre ahí como el Mesías que ellos están esperando. ¿Me estoy explicando? Ahora, si vamos de vuelta a 2 de Tesalonicenses, va a ver usted lo que dice en el versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, dice en el versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde se sienta? En el templo de Dios. Amén. ¿Como quién? Como Dios. Él se sienta ahora y llega hasta Jerusalén con lisonja, con engaño, consigue que se haga el templo, y él ahora quiere sentarse ahí. ¿Para qué? Porque si él entra ahí y gobierna desde ahí, tiene el mundo político, tiene el mundo militar y el mundo espiritual, religioso de la tierra bajo su control. Y dice la Biblia aquí, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿por quién? Por Dios. Ahora, es lo mismo que en Génesis 3, Satanás le dijo ¿a quién? A Eva. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3. Creo que está ahí, atienda bien. Es el mismo engaño. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Dice, en Génesis 3, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿como quién?
Como Dios le dijo a la raza humana, ustedes son sus propios dioses. Desde ese día que entró el pecado y salimos de la cobertura de Dios, ¿quién fue el Dios del hombre? Él fue su propio Dios y se sujetó a la autoridad de la serpiente, a la autoridad del diablo, porque el diablo no gobierna en la luz, él gobierna en la oscuridad y desde afuera te manipula y te va engañando y te va llegando con engaños. ¿A dónde? A tu perdición. Ahora, ¿quién era otro que dijo que quería ser como Dios? La serpiente, Satanás mismo dijo, yo voy a ser el Dios. Él se declaró. ¿Dónde está eso? En Isaías capítulo 14. Usted tiene que ver que ese espíritu es el que está hoy día y el sistema de la nueva era que declara que cada uno de ustedes que entran en este sistema de la nueva era, de New Age, son dioses. Gobierna su propia vida, solamente que vos ni yo tenemos el poder para salvarnos el día que venga la muerte a nuestras vidas. Somos dioses muy débiles, que no tenemos fuerza. En Isaías 14 dice, en el versículo 11, Isaías 14, 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Dice, porque la verdadera traducción dice Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, dice. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dice, semejante al Altísimo. ¿Qué estaba haciendo? Aquí estaba cumpliendo su gran anhelo Satanás a través del anticristo, establecer su gobierno en la tierra de vuelta por medio de su anticristo, donde él dice, yo soy Dios. ¿Me estoy explicando? Esa es la abominación, una abominación desoladora. Y la Biblia dice así, atiendan, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir que el apóstol Pablo ya le estaba hablando a la gente de la venida de Cristo hace 2000 años. ¿Por qué tenemos que predicar hoy la venida de Cristo? Si hace 2000 años Pablo predicaba sobre esto, hoy tenemos que saber más que nunca, porque si hace 2000 años ya estamos en los últimos días, ¿cuánto más estamos hoy ya en el último día? Amén. Y dice la Biblia en el versículo 6 de 2 Tesalonicenses, dice en el versículo 6 del capítulo 2, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién le detiene al anticristo? Digan conmigo, yo le detengo al anticristo. La iglesia le detiene al anticristo. Ustedes cuando oran, ustedes cuando claman, ustedes cuando hacen ejercicio del poder, de la autoridad sobre la nación, conquistan, cuando están reprendiendo, cuando les levantamos contra todas estructuras de leyes diabólicas que se quieren levantar para contaminar, influenciar y legalizar las tinieblas en la tierra, la iglesia se para y detiene. ¿Por qué no se aprobó todavía las leyes aquí en Paraguay? Porque la iglesia le detiene. La iglesia tiene poder. Entonces, mis hermanos, ¿quién le detiene? Dice, pero se tiene que manifestar. Cuando la iglesia sea removida, ¿quién se va a manifestar? El anticristo. Él va a entrar. Pero ¿sobre quién va a entrar a gobernar? Sobre los que rechazaron la obra redentora de Cristo. Los que no quisieron saber nada. Entonces ellos van a quedar a merced y ahí sí van a buscar ser salvos. Pero los que se salvan se van a morir. Porque van a tener que ser mártires, porque van a tener que tener la marca. ¿Y por qué es 6666? Mis queridos hermanos, incompleto en el espíritu, incompleto en la mente, incompleto en el cuerpo. 6 es número de incompleto. Por eso Dios le creó al hombre en el número 6, pero dejó el número 7 para que el hombre, bajo su voluntad, se rinda a Cristo y sea completo. Amén. Aleluya. El hombre era incompleto. ¿Qué le faltaba? Dios. ¿Y por qué Dios? Claro que sí. ¿Saben por qué? Miren, Adán fue alma viviente, pero nosotros somos espíritu vivificante. Amén. Y Dios no se jugó del todo, por eso le dejó ahí para que no sea completo. Y después puso el árbol de la vida, una cobertura para que no se acerque de una manera caída a comer del árbol de la vida. ¿Quién tiene derecho al árbol de la vida? Los hijos de Dios. ¿Cómo nos mantenemos sanos hoy día? A través del árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida?
la palabra de Dios. Todos los días como la palabra de Dios. Me mantiene sano, me mantiene inteligente, me mantiene energizado, me mantiene bendecido, me mantiene unido, me mantiene, señores, con el cielo abierto sobre mi vida en el nombre de Jesús. Como todos los días. Amén. Por eso vamos a nuestras células, por eso vamos a la escuela de líderes, por eso estudiamos la Biblia. Y dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, digan conmigo, Él, a su vez se ha quitado del medio. ¿Sabe quién es Él? El cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, el cuerpo de Cristo va a ser removido, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de la tierra. Digan conmigo, el Espíritu Santo no se va de la tierra. ¿Y por qué? Si se va el Espíritu Santo de la tierra, ¿sabe qué va a pasar? La gente no se va a poder convertir, porque el único que va a traer convicción de pecado en los 7 años de tribulación, ¿quién es? El Espíritu Santo. Los 2 testigos ungidos por Dios le van a volver loco al anticristo. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Ellos van a pregonar, van a profetizar. ¿Cómo se profetiza? Con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no se va de la tierra. No se puede porque el Espíritu Santo es omnipresente. ¿O no? ¿Es omnipresente o no es? Entonces va a estar en la tierra. No se va de la tierra. ¿Quién se va de la tierra? Los hijos de Dios, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. El cuerpo de Cristo, Él es masculino, se va el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 3, que Él viene a buscarse ¿a quién? A sí mismo. Así dice Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré, ¿a quién? Tomaré a mí. Él se toma a Él. ¿Saben lo que le falta a Jesús? Usted. Usted le falta y Él va a venirle a buscar a usted. Porque usted le falta a Él. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están expectantes de eso? Yo estoy expectante. Puede ser hoy. Puede ser hoy.